Muy buenos días, saludo a todos mis amigos y a todos mis hermanos, dándole la gloria, la alabanza a nuestro Dios celestial, que Él está en el reino de los cielos. Así que un gran saludo para todos los países, porque diferentes países me han escrito. Muchas bendiciones para todos mis amigos, mis hermanos y aquellas personas que se han suscrito al canal La Venida está pronto. Que Dios los continúe bendiciendo y gracias por su suscripción. Allí están todos los videos que se han ido predicando, lo que se ha ido subiendo, lo que el Señor me ha dado por misericordia y gracia de Él para poder predicar la palabra de Dios. Así que un gran saludo para todos aquellos amigos y hermanos que día a día escuchen la palabra de Dios en diferentes partes del mundo. Así que un gran saludo para todos aquellas personas y mil bendiciones que Dios os continúe diciendo grande y poderosamente. También bendigo allí a Zipaquirá, donde está mi familia, allí en Colombia. Un gran saludo para toda mi familia, mis hermanas, hermanos, primas, sobrinos, toda aquella familia de la iglesia que es a nivel mundial, donde está todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Un gran saludo para todos mis amigos, mis hermanos y todas aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. Así como también un gran saludo para allí, para el Caquetá, allí, aquellas partes de el Caquetá, donde la misericordia de Dios llega allí, los rincones de Colombia, donde hay selva todavía. Allí en Norcase, aquel pueblito, aquellos caseríos y aquellos lugares donde escuchan la palabra de Dios. Mil y mil bendiciones. Que Dios os continúe bendiciendo grande y poderosamente. En Santander, donde están los pastores, en San Cayetano, mil y mil bendiciones. Que Dios os continúe diciendo grande y poderosamente. Bendigo a Paraguay, donde está allí mi hija, donde está el grupo misionero predicando la palabra de Dios. Que Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente en toda área de sus vidas. Que Dios utilice grande y poderosamente. Y aquí en Chile, donde estoy, mil bendiciones, porque Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente en este año 2023, donde la presencia del Señor nos está llevando en victoria, en misericordia de Dios. También vamos a hacer una oración especial porque aquí han habido gente muerta en incendios por la calor que está habiendo. Pedimos misericordia, que Dios tenga misericordia, aquellas familias, que Dios las guarde y las bendiga aquí en Chile. Un gran saludo para nuestra hermana Miriam, mil bendiciones a ella que me ha escrito, a toda su familia, para mí un gran gozo poderle saludar, bendecirle en nombre del Señor Jesucristo, como también para nuestra hermana Vicky, su esposo y todas aquellas personas que componen su familia, mil bendiciones, a nuestra hermana Rosa Aguirre y a todo el grupo de WhatsApp, aquellos grupos que hay, son 4 grupos del WhatsApp que estamos enviando, predicando la palabra de Dios, orando el uno por el otro, clamando, intercediendo, clamando por las peticiones. Mil bendiciones a estos grupos de personas que estamos clamando, intercediendo día tras día. Que Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente a todos. A mi pastor Pedro, a mi pastor Cristian, mil bendiciones a la iglesia Vida Nueva. Que Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente en toda área de sus vidas. Quiero orar por ti, quiero hacer una oración especialmente por eh, Chile. Chile está pasando un momento tremendo, la calor, muchos incendios. A causa de la calor, a causa de lo que Dios ha hablado en los últimos tiempos, donde el sol calentará aún mayormente, dice la palabra de Dios y eso está cumpliendo conforme la palabra de Dios lo dicen aquí en Chile. Estamos pasando por eso, muchas personas han muerto, que han quedado encerradas en medio del incendio. A mí me duele en el corazón saber y ver todo lo que está pasando. Así que vamos a estar orando por Ucrania, lo que está la guerra, lo que está pasando allí. Dios tenga misericordia de aquellas personas que están pasando momentos difíciles, momentos duros, momentos de desesperación. Que Dios os guarde y los ayude en todo. Señor, te doy gracias por este día, Dios de los cielos. Gracias por tu poder y por tu gloria, por tu bondad y por tu bendita y preciosa misericordia y por toda tu fidelidad que tú tienes, que tú nos guardes, lo que tú nos bendices, Señor de los cielos. Bendigo a Chile, Señor, y te pido misericordia por estos incendios, Padre. Envía lluvia. Envía, Señor de los cielos, allí, Padre Celestial, enfriamiento a lo que se está quemando, Señor, y que muchas personas han perdido su vida, su familia, han perdido todo, oh Dios de los cielos, Padre. Te pido misericordia por este día, oh Dios de los cielos, y por todos los días, oh Padre amado, que tú tengas misericordia, Señor, y se acuerde de este país, oh Dios, y me lluvia, Dios de los cielos, Padre. Señor, tú eres el único que tiene el poder, que tiene el Señor toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza para poder hacer, Señor, que nuestra oración llegue al cielo y poder ser contestada, Señor de los cielos, Padre. Oh Señor, también te pido por Ucrania. Mira cuántas personas están muriendo día tras día, cuánta gente en la incertidumbre aún han muerto, Señor. Personas ancianas, personas que no saben qué hacer, a dónde coger, qué vivir.
Pero te pido misericordia, oh Dios de los cielos, por este país de Ucrania, Señor de los cielos, Padre, porque estamos pasando los últimos tiempos y son tiempos de aflicción, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de dolor, tiempos, Señor de los cielos, donde el enemigo está para destruir, robar y matar, mas tú nos ofreces la vida eterna y vida en abundancia, Señor. Te doy gracias por este día, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos bendices, por tu poder y por tu gloria, por tu bondad y por tu bendita y preciosa misericordia. De igual manera clamo por todas aquellas personas que escuchan este video y personas que están mal, que están postradas, que están allí en las camas, en las clínicas. Padre amado, te pido misericordia y que tú derrames sanidad sobre sus cuerpos, medicina, Señor, sobre todo su cuerpo y sean sanos, sean renovados, sean restaurados, oh Padre amado. Padre celestial, aquellas personas que están dolidas en su corazón, en su vida, por lo que han pasado, por lo que han vivido, por lo que están pasando, Padre. Te pido misericordia, oh Dios de los cielos, por los hogares, Padre amado. Clamo por los hogares, porque muchos hogares están en la destrucción, Señor de los cielos, Padre. Pero que tú tienes el poder para hacer cosas grandes y maravillosas, Señor de los cielos, Padre. Oh Señor, que te dejemos a ti, que tú seas el que nos guíe, nos dirija en todas las cosas, porque solamente tú puedes cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros venimos hacia ti, Señor, tú cambias, transformas, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser, Señor de los cielos, porque tuyo es el poder, tuyo es la honra, la gloria y la alabanza en todas las cosas, Padre celestial. Que tú seas el entronado en medio de los hogares, en medio de los pueblos, en medio de los países, y que tú seas aquel que te demos la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres el hacedor de maravillas, prodigios y milagros, y aquel que viene a ti, Señor, tú siempre tienes su mano para sostenerlo, ayudarlo en todo, Padre. Gracias te doy por este día, por tu bendita y preciosa palabra que hoy vamos a ver. Señor, que sea una palabra de bendición, de medicina, Señor, para todos y cada uno de los hermanos que escuchan la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Estoy yendo un poquito rápido en el día de hoy. Hoy día domingo, por la voluntad del Señor, quiero ver si puedo terminar, escuchen bien, a ver si puedo terminar lo que la iglesia no pasará la gran tribulación, ni la tribulación ni la gran tribulación. Yo he querido, a ver, el domingo pasado quise terminarlo en la noche, me vine a sacar, el Señor me da tema, me da tema. Anoche tuve también hasta las 2 de la mañana escudriñando la palabra de Dios y el Señor me da muchos temas, no sé cuánto alcance a compartirlo con cada uno de vosotros. Pero lo que yo les digo es que estén allí con la palabra de Dios, porque voy a leerles tantos versículos y yo quiero que tú los anotes, para que no digan que es que yo le estoy hablando, yo no le estoy hablando de otro libro, fuera de la palabra de Dios, solamente le estoy hablando de lo que es la Biblia, lo que Dios nos ha dejado, que es la palabra y bendita palabra de Dios. Aquella que nos da, que es fuente inagotable, fuente de vida. Aquella que si nosotros la leemos, la entendemos y la escudriñamos y la ponemos en práctica, nos conducirá, nos llevará al reino celestial, a vivir la eternidad con el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero en lo hoy vamos a mirar, vuelvo y repito, a ver si pudiéramos terminar hoy lo que es la iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Pero yo les he hablado mucho de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Y muchos dirán, pero ¿qué es tribulación? ¿Sí? La tribulación comienza cuando el Señor venga a recoger la iglesia. Hoy vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios cómo Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios, entendimiento y sabiduría para poder entender que la iglesia no pasará. La iglesia, se lo he repetido las miles de veces, es cada persona que acepta al Señor Jesucristo y se forme un templo a través del Espíritu Santo y se va formando un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia o la novia del Cordero, aquel que va a venir a llevarnos. ¿Sí? Entonces, eso es la iglesia. Pero ¿qué es la tribulación? ¿Qué es la tribulación? Es angustia, sufrimiento, dolor, persecución. ¿Sí? ¿Y qué es la gran tribulación? Aún son etapas aún mayores, con mayor sufrimiento, con mayor dolor, con mayor incertidumbre, con castigos que Dios va a enviar sobre la tierra. En Mateo, vamos a mirar en el libro de Mateo para mirar que el Señor Jesucristo habló de lo que es la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Porque muchos dirán, el Señor, anoche cuando estaba, aunque yo tengo anotado, tengo libros anotado, pero cada vez que el Señor, yo voy a la palabra de Dios, anoche llegué de mi trabajo cansado, pero en medio del cansancio digo, Señor, dame fuerzas para ir a tu palabra y escudriñar. Pero el Señor me llevaba primero que les explicara qué es la tribulación y dónde el Señor Jesucristo les habló allí al pueblo, les habló a los discípulos, les habló y nos dio
esa palabra que el Señor mismo nos advierte, una advertencia, uno como buen padre, que el Señor que es como buen padre, ¿qué hace? Le advierte a sus hijos lo que ha de pasar. Así como cuando tú vas y le dices a sus hijos, hijos, ten cuidado cuando sale a la calle, ten cuidado con los autos, ten cuidado con los robos, que no te roben. Hoy en día uno anda precaviendo a sus hijos en toda manera. Así, porque estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos malos, tiempos donde el enemigo se levanta día tras día. El Señor lo hizo así también con sus discípulos. Les advirtió las cosas que van a venir en los últimos tiempos. Vamos a ir en el libro de San Mateo, en el capítulo 21. Espera, que se me ha perdido San Mateo. San Mateo capítulo 21, y vamos a mirar allí lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy tengo harto porque hoy vamos a leer harta Biblia, así que lo que les digo es de que ustedes tengan allí donde escribir. Yo les voy a hablar un poquito despacio, para que tú anote los versículos y los tenga anotados, porque después usted la puede escudriñar y le puede dar a entender o enseñar a otra persona, porque es muy importante lo que hoy vamos a hablar. La iglesia no pasará la tribulación ni la gran tribulación. Entonces, ¿qué es la tribulación? El dolor, el sufrimiento, la angustia, la persecución, la muerte. Todas aquellas cosas las vamos a mirar, lo que el Señor nos va a advertir a través de la palabra de Dios, porque Dios, como nuestro buen Padre, Él nos ama. San Mateo 24, dice, el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la vio desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la tribulación. Mateo 24, verso 21 dice, porque Abraham, ¿y quién lo está diciendo? El mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, y los discípulos nos ha dejado para que nosotros, que los discípulos que les envió, ir y predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. ¿A quién es todo el mundo? A los gentiles. Y todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo será salvo, que ahí se compone la iglesia. Por eso ahí viene la iglesia a partir de Hechos, como se lo he venido hablando, se lo he venido predicando, donde se comenzó a constituir la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo Israel no aceptó al Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Mayor parte del pueblo israelita no lo aceptó, muchos lo han aceptado porque el Señor Jesucristo ha tenido que tener un encuentro personal, como lo hizo con Abraham. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un trato a través de ellos. Y eso es lo que debemos de entender, cuál es el trato que ellos van a vivir después de que la iglesia sea tomada. Ellos van a tener un trato, pero lo más tremendo el trato que ellos van a tener que vivir en la ira. Pero como Dios tiene una promesa con ellos, Dios los va a guardar, los va a cuidar, y Dios va a permitir que de aún de ese pueblo salgan 144,000 personas a predicar, a seguir predicando en medio de la ira la palabra de Dios, y dos testigos que aún vienen, que se cree que es Elías y Moisés, que van aún a estar predicando la palabra de Dios por 3 años y medio. Así que es bueno el tema que hoy vamos a ver. Yo les pido a todos mis amados audiencia, la venida está pronto, se llama el canal de YouTube. La venida está pronto, porque así el Señor me lo ha colocado en el corazón, porque la venida del Señor está muy cerca. Yo creo que hoy, tú anote la palabra de Dios, los versículos. Entonces ahí comienza lo que es la tribulación. El Señor Jesucristo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde antes del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero ¿dónde está la gran tribulación? Ahí mismo la vamos a encontrar en mismo San Mateo, capítulo 24, verso 29. Dice, inmediatamente. Dice ahí en San Mateo 24, verso 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aún será mayor el castigo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura ese periodo de tiempo? 42 meses. ¿Cuánto equivalen a 42 meses? La tribulación equivale a 42 meses, que son un año trae 12 meses. 12 por 3, 36. Más 6, 42. 42 meses dura el periodo donde Dios nos habla en San Mateo 24, verso 21, donde se comienza la tribulación. ¿Cuándo comienza la tribulación? Cuando Jesús, ahorita lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios. No es que, para que tú anotes los versículos bíblicos. Cuando la iglesia sea levantada. ¿Cuándo comienza la gran tribulación después de los 40? Dice, inmediatamente después de la tribulación, ¿sí ven? Ahí lo está hablando la palabra de Dios. En aquellos días
Dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Dice, entonces aparecerá el señal del Hijo del Hombre. Ahí es cuando el Señor ya viene, pero después de los 7 años, ¿sí? Que muchas personas, ejemplo, o aún pastores, predican, lo más tremendo, predican que el Señor Jesucristo, esperan la segunda venida del Señor Jesucristo. No, la iglesia no espera la segunda venida del Señor Jesucristo, porque cuando venga la segunda venida del Señor Jesucristo, es cuando después de lo que ha pasado, la tribulación y la gran tribulación. La iglesia, los que creemos la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios está escrito, el Señor no viene a la tierra, el Señor va en las nubes y nos espera en la nube y la iglesia sube allí y ningún ojo lo verá. Cuando venga el Señor Jesucristo, todo ojo lo verá. Entonces, son dos términos muy diferentes, como aquí la palabra de Dios nos habla, que el Señor a los discípulos le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo será tu venida? Lo hablé el día viernes y que lo envié el día viernes en la tarde, en la noche. El día sábado no estoy enviando los videos porque no me alcanza el tiempo. Entonces, le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuáles serán las señales de los últimos tiempos? Son dos preguntas diferentes. Y aquí el Señor nos está hablando, escuchen bien, de lo que es la tribulación y la gran tribulación. En el libro de Daniel, voy a leerle rápidamente en el libro de Daniel, porque hoy yo quiero que me toca andar rápido porque son muchos los versículos. Yo siempre me quedo a veces en uno o dos versículos predicando la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo me da para predicar. Pero como hoy vamos a mirar lo que es el rapto de la iglesia, tenemos que nosotros, es harto los versículos y yo no alcanzo a andar a darlos todos, porque es mucho lo que habla la palabra de Dios ahí, pero como no cansarlos, llevo 8 días predicando y que la iglesia no pasará y muchos hermanos se rascarán la cabeza y dirán, pero ¿cuándo este hermano, este pastor termina? Hoy ya vamos a mirar si terminamos con la voluntad del Señor. Para comenzar a entrar en este tema, porque después, cuando vuelva, cuando yo termine Apocalipsis lo voy a volver a dar otra vez bien, porque ya ahí entonces ya comenzarán a entender bien. Cuando uno lee todo, ahí entiende ya bien. Después lo voy a volver a dar, este versículo vuelvo y lo voy a dar terminando, cuando termine lo que es Apocalipsis. Hablo, vuelvo y repito, si el Señor no ha venido, vuelvo y repito, de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces ya muchos, como ya hemos leído todo Apocalipsis, lo vamos a comprender mejor. Daniel 9:27 dice la palabra de Dios así. Escuchen bien, aquellos que están escribiendo la cita bíblica, yo las voy a hablar despaciamente para que tú las anotes. Daniel capítulo 9, verso 27, dice la palabra de Dios así. Y por otras semanas confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de la muchedumbre de las dominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por otra semana. ¿Por qué nos habla aquí una semana? Ahorita les hablo. ¿Por qué nos habla de una semana? Porque vamos a ver una semana que aquí cuando el Señor le dio en visión las 70 semanas, pero que ahorita no vamos a meternos en las 70 semanas porque de esas 70 semanas se han consumado 69 semanas y falta una semana, y que la última semana es la semana en la que el Señor le reveló a Daniel para poder entender Daniel que Dios le dio, en que Dios le mostró a Daniel los últimos tiempos como también se los mostró a Juan, que lo llevó a la isla de Patmos. Allí él estaba viviendo, cuando él estaba allí le mostró lo que fue la revelación de lo que es el libro de Apocalipsis. Dios también le reveló a Daniel. Y aquí Dios le mostró, aquí Dios le mostró lo que iba a pasar en la última semana. Vuelvo y repito, después lo vamos a sacar bien la que es la enseñanza de las 70 semanas, pero que como hoy estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, de lo que la iglesia no pasará, Dios le mostró allí de lo que es la dominación desoladora, de lo que viene para los últimos tiempos. Y dice la palabra de Dios aquí mismo, ahí mismo en Daniel 2, 8 al 11, dice, Daniel 12, 8 al 11 dice así. Yo sí, dice el Señor, dice la palabra de Dios, Daniel 12, 8 al 11, lo vamos a leer. Y yo os, y yo oí más dice la palabra de Dios así, discúlpame, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel,
pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, y purificados los limpios procederán impíamente, y ninguno de los impíos entrarán, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290. Si usted divide esos días, que son 30 días, le van a dar 42 meses. Tú divides 1290 días, lo divides en un promedio, en 42 meses, que son 42 meses, le va a dar que son 3 años y medio. Daniel, ahí lo hablo, no voy a meterme mucho en el libro de Daniel porque Daniel habla mucho sobre eso, pero como yo quiero que leamos la otra parte importante. En Apocalipsis capítulo, ahí lo están, en el Apocalipsis, no vamos a leerlo para que no, porque no nos alcanza el tiempo, quiero que alcancemos el tiempo más a lo que es la ira, a lo que Dios nos va a hablar en este momento, que Dios nos va a guardar de la ira de Dios. También lo puede mirar allí en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, ahí habla de los 42 meses que es el periodo que yo le estuve hablando, lo que es el primer periodo de qué? De de la tribulación. Y en Apocalipsis 13:2, ahí habla el segundo tiempo, la segunda parte de los otros 42 meses, que son 7 años. 40. Eso se compone los 7 años, que es donde después lo vamos a entender cuando leamos el libro de Apocalipsis, que va a comenzar con la voluntad del Señor la otra semana, de Apocalipsis capítulo 1, voy a comenzar a leer hasta llegar al Apocalipsis capítulo 22, que ahí se termina. Ahí vamos a entender bien. Por eso no les voy a, ejemplo, no se afanen porque después el día de mañana, ejemplo, si ustedes se suscriben al canal, la venida está pronta, la venida está pronto, ahí van a encontrar todas las explicaciones que yo voy a ir con un orden predicando la palabra de Dios. Lo que el Señor me ha dado. Le dice, de gracia recibiste, de gracia lo doy. Bendito sea el nombre de Dios y estoy contento porque muchas personas lo están viendo, muchas personas me han escrito, muchas personas me han dicho que ha sido de bendición para sus vidas y aunque Dios le sirva a una persona, tengo recompensa de parte de Dios. Así que gracias por aquellos suscriptores que se han suscrito a la venida está pronta. La venida está pronto. Gracias por los suscriptores. Les pido que se sigan suscribiendo cada día más, que sigan enviando estos videos más, porque vamos a leer lo que es todo el libro de Apocalipsis para poder entender la palabra de Dios. Hoy solamente voy a dar lo que la iglesia no pasará gran tribulación, pero después predicaré en el libro de Apocalipsis todo completamente el libro. Y vuelvo y doy esto, pero ya lo voy a dar con que usted tenga el conocimiento de lo que va a pasar, lo que van a hacer, lo que es la tribulación y la gran tribulación. Ya, entonces, ahí cuando ustedes quieren mirar, ahí lo están le hablé en Daniel, le hablé en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, y Apocalipsis capítulo 13, verso 2, ahí habla de los 42 y los 42 meses, que son 7 años, de lo que es la tribulación y la gran tribulación. Están divididos en dos, porque son mayormente, cuando, vuelvo y repito, cuando entremos en el libro de Apocalipsis, vamos a mirar todo lo que va a suceder en esos 42 meses, lo que es la ira de Dios desatada sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios ya se cansó de darle tanta oportunidad al pueblo de arrepentimiento. Pero ¿qué hace el pueblo? Hace lo malo delante de Dios. Si usted sale a las calles en diferentes lugares en todos los países, no saben qué hacer. No saben qué hacer. De una u otra manera, hay muchas necesidades en todas nuestras vidas. Y Dios nos está llamando a un arrepentimiento y que le busquemos al Señor, porque la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. ¿Cuándo comienza la ira de Dios? Ahí lo voy a leer para que usted también lo lea, pero ya le digo, esto lo vamos a ejemplo. Lo voy si usted lo quiere leer, léalo, que gloria a Dios, porque eso lo llena, lo bendice, lo fortalece, pero aquí le voy a dar los capítulos donde dice, ¿cuándo comienza la ira de Dios? Porque muchos dirán, pero ¿cuándo comienza? ¿Dónde está escrito? Usted lo puede leer allí perdón, en Apocalipsis capítulo 6 hasta el verso 7 son los sellos. Va a hablarle de los 21 castigos que vienen sobre la faz de la tierra, para que usted los quiere leer, léalos, vuelvo y repito, después lo estaré ayudando. Del 8 al 11 son las trompetas, son 7 castigos más. Y Apocalipsis 16 son las copas de la ira.
los últimos siete, las últimas siete, ejemplo, las últimas siete copas de la ira de Dios, que son derramadas sobre la tierra. Ahí está en el periodo de los 42 meses y los 42 meses. Y ya en el libro, si usted quiere mirar, aún en el libro de Apocalipsis capítulo 10, verso 4, hay siete truenos que aún no están escritos. Son misterios de Dios que no sabemos qué va a pasar. Eso les dijo a Juan, no los escriba, le dijo el ángel. Hay siete castigos que no, que Dios se los reveló, Dios los miró, los vio, pero le dijo, no los escriba. Ahí léalo si quiere Apocalipsis capítulo 10, verso 4. Bueno, ahora sí vamos a comenzar donde ya, porque ya le digo, le estoy leyendo y no me voy a meterme allí porque después lo vamos a leer. Pero como hoy vamos a mirar donde Dios, escucha bien que hoy ya termino con la voluntad del Señor, la iglesia no pasará por la gran tribulación y Dios nos va a guardar de la ira, de lo que yo les estaba hablando antes, de lo que va a pasar en los 42 meses de la tribulación y los otros 42 meses de la gran tribulación y que ahí están escritos en Apocalipsis capítulo 6 del verso al 7 los sellos, después está Apocalipsis capítulo 8 al 11 las trompetas y Apocalipsis capítulo 10 las siete copas de la ira de Dios que son derramadas sobre la tierra y que cada copa representa un castigo para la humanidad. Pero, pero lo que Dios nos va a hablar hoy y que es lo más importante, por eso le estoy yendo un poquito rápido, es para que aprendamos que Dios nos va a guardar de la ira de Dios. Dios nos va a guardar de la ira. ¿Sí? Dios es aquel que nos ama. Y usted cuando usted como padre o madre, o aquellos que todos hemos sido hijos, siempre el padre quiere proteger a quién, a sus hijos, a los que le obedecen la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Por lo cual nos dio la oportunidad de ser herederos y coherederos de las promesas de Dios. Entonces, Dios a nosotros como hijos, yo me creo un hijo de Dios. Yo acepté al Señor Jesucristo como mi Padre Celestial y que dio a su Hijo por amor de mí para poder yo ser salvo. Entonces, ¿qué hace el buen Padre? Él no quiere que nosotros pasemos por la ira de Dios. Y eso es lo que hoy sí me voy a enfocar en eso, a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas. Ahí ya comenzamos lo que él que Dios nos va a guardar de la ira, de los castigos que le estoy hablando en el libro de Apocalipsis. Lucas, vamos a mirar el libro de Lucas capítulo 21. Vuelvo y repito, aquellos que tienen allí donde escribir, vayan escribiendo para que ustedes el día, ejemplo, más tarde o mañana o lo compartan la palabra de Dios el día de mañana. Libro de Lucas 21, vamos a leer del 34 al 36. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se encarguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis temidos por dignos de escapar de todas estas cosas, que vendrá y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice el verso 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí que el Señor nos habla y nos exhorta. Orar. ¿En cuándo? En todo tiempo, dice. Para escapar. ¿De qué vamos a escapar? De la ira, de lo que viene para la tierra. El agua se convertirá en sangre. El agua se convertirá amarga. Caerá una estrella sobre el mar, las islas y muchos lugares desaparecerán. ¿Por causa de qué? De que el mar se va a explayar sobre la tierra. Solamente va a quedar una parte de la tierra nomás. Por eso nos habla, dice, orad en todo tiempo para escapar de lo que es la ira de Dios. Orad en todo tiempo para escapar de qué? De la ira de Dios. Es la primera recomendación que el Señor nos coloca, nos comienza a dar. Pero yo quiero que leamos en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1. Vamos a leer lo que dice Sofonías.
Léalo allí si tiene donde escribir, libro de Sofonías, capítulo 1, 6 y 7, dice la palabra de Dios así. Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová, ni le consultaron, callad en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Dios nos comienza a advertir en estos últimos tiempos. Dice, porque los convidados, ¿quiénes son los convidados? Todos, porque el Señor murió por todos. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente aceptamos al Señor Jesucristo? Mira lo que dice la palabra, voy a leerle en el libro de Sofonías. Y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, callad en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Yo estoy dispuesto porque yo soy conviado por el Señor. Yo le he dicho, el Señor me ha revelado a mí el recto de la iglesia. El Señor me ha hallado en visión. Por eso le estoy predicando, no porque yo quiera predicarles, es porque el Señor me dijo ir y predicar, porque la venida del Señor está cerca. Y por eso nos habla, nos dice la palabra de Dios, Dios está hablando de una, de otra manera, la naturaleza gime con dolor de parto. ¿Por qué? Porque sabe que lo que viene para el mismo planeta Tierra son cosas destructoras por causa de la ira de Dios, pero no es porque Dios lo quiera, es porque nosotros lo hemos provocado a hacerlo, lo hemos provocado a ira, ¿sí? Y eso está por desatarse la ira, pero Dios nos está conviando ahora. Ahora que hay tiempo de arrepentimiento, ahora que es tiempo de buscar a Dios. Luego les dije en el libro de Isaías, la vez pasada, le hablé, y si usted va y lee el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios le habló al pueblo israelita? Que mire, que se aparten, que mire, que se arrepientan, que mire, que vienen. Usted no sabe cuántas veces el pueblo israelita fue disciplinado y cosas tremendas que tuvieron que pasar. Vi lo que pasaron en la guerra que hubo allí en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos israelitas murieron? Más de 6 millones dicen que murieron. ¿Por qué? Porque se apartaron en pos de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumador. Sí. Acordemos de en el tiempo de Noé. Había mucha cantidad de gente ya que habitaba en el planeta Tierra. Pero no obedecieron. Noé duró predicando más de 120 años y no obedecieron la palabra de Dios. ¿Qué vino sobre ellos? El diluvio. Y acabó con todo, con animales y con todo. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto duró orando, clamando a Abraham? Dios, por último, déjeme salir a mi sobrino. Solamente salió el sobrino y dos de sus hijas, porque aún su mujer quedó convertida en una estatua de sal. Y cayó fuego del cielo y todo fue consumido. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso Dios nos habla, nos advierte aquí en el libro de Sofonías. Y ya para ir leyendo, yo tengo que, vuelvo y repito, tengo que ir un poquito más rápido a través de los versículos para alcanzar a ver todo. Pero dice lo que dice Sofonías, capítulo 2, versos 2 y 3. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Sí ve que también Dios se enoja? Ahí lo dice, Sofonía lo habla muy claro. Buscar nos está llamando en este momento. Seamos humildes, seamos nobles, seamos apacibles, porque la ira está por desatarse, hermanos. Ahí nos habla muy claro en el libro de Sofonías. Le leo el verso 3, Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados de qué? De la ira. Hermano, mi invitación es que usted busquemos de Dios. Leamos allí Romanos, Romanos 5:9. Estamos hablando que Dios nos guardará de la ira. Dios nos va a guardar de la ira que viene para la humanidad. Romanos, Romanos 5:9 dice la palabra de Dios. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí ve? Si tú aceptas al Señor Jesucristo, que Él murió por ti, Dios te ha justificado y te va a librar de la ira de Dios.
Romanos 5:9. Vuelvo y repito, a leerles un poquito, anote los versículos porque necesito leerle Biblia para que usted entienda que no es que yo le estoy hablando cosas, es para que tú entiendas la palabra de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 11, verso 8. El justo es liberado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. El justo es librado. Si tú buscas a Dios, ¿qué hace Dios? Nos dijo antes, Dios nos justifica, Dios nos santifica, porque Dios pagó su precio. Pero debemos de obedecer su palabra, no solamente aceptar al Señor Jesucristo, sino obedecer su palabra y seguir sus caminos. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender de que Jesucristo nos ha justificado. Y dice aquí en Proverbios, en el libro perdón, el libro de Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. ¿Sí ve? El impío, aquellos que se han apartado de Dios, lo que nos hablan en el libro de Sofonías. ¿Cuántas personas se han apartado de Dios? El día viernes yo les hablé que el Señor Jesucristo les habló al pueblo y les colocó hasta una parábola de las vírgenes, de las prudentes y las insensatas. Es la representación de la iglesia, de aquellos que verdaderamente buscamos a Dios, de aquellos que verdaderamente vamos a la iglesia a inclinar nuestra rodilla y a pedirle, Señor, ten misericordia de mí, Señor de los cielos, te pido misericordia por mí, te pido misericordia por mis hijos, por mi familia, por mi vecino. Señor, me humillo ante tu presencia, Señor. Aquel que está dispuesto a humillarse delante de la presencia del Señor, como lo habló en el libro de Sofonías. No aquel que se enaltece y que cree que ya todo lo sabe, que todo lo entiende, que solamente es único y que tiene la salvación. El que esté firme, mira que no caiga. Leemos el libro de Isaías. Mira, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 57, verso 1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción. ¿Qué es lo que viene? Yo les hablé al comienzo que la tribulación y la gran tribulación que es aflicción, tormento, dolor, muerte. Y si lo comparamos, cantidad de cosas de lo que va a venir, desesperación. Dicen que el Padre Dios, aún habrá un momento donde la gente dice que saldrán langostas del abismo saldrán y picarán a la gente, a la humanidad. Y la gente quedará morirse. Y no se pueden morir porque ahí donde la muerte será quitada por 5 meses. Esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Pero dice la palabra de Dios, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado, ¿qué? El justo. ¿Sí ve? Dios nos está hablando que delante de lo que es la aflicción, Dios nos va a quitar. Dios nos va a llevar ante lo que es la aflicción. Ahí se lo estoy llevando en la palabra de Dios. El mismo Isaías, devuélvase un poquito más hacia atrás. Y en Isaías capítulo 26, en el verso 20, dice la palabra de Dios así. Isaías 26, verso 20. Dice así, andad pueblo mío y entrad en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndate un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Sí ve? Dios está cansado de tanto pecado, de toda abominación que hay en el planeta Tierra. Pero dice la palabra de Dios, escóndate un poquito. Dios nos va a esconder ¿dónde? En el reino celestial. ¿Cuánto tiempo nos va a esconder? 7 años, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar más adelante qué es lo que pasa acá y qué es lo que hacemos nosotros en el cielo. Escóndate un poquito, dice la palabra. Dice, anda, pueblo mío, y encierra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas. Escóndate un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, el dolor, lo que Dios siente. Usted no cree, como yo les dije la vez pasada que he predicado, Dios cuánto le dice la palabra, Dios dice que a Dios le dolió haber destruido todo lo que él había creado. Y dijo, ya no castigaré más
la tierra con un diluvio y colocó el arco iris en representación de un pacto. Dios no lo va a castigar esta vez con un diluvio, pero sí van a haber 21 castigos sobre la faz de la tierra y 7 que aún no sabemos. Apocalipsis 10:4, ahí está. Que Dios dijo a Juan, no los escriba, son misterios de Dios, no sabemos qué va a pasar. Pero los 21 castigos, sí los habla y los dice allí en el libro de Apocalipsis que le di desde el verso 6, Apocalipsis capítulo 6, hasta el verso 16. Ahí están todo lo que es la ira, el enojo de Dios que nos habla aquí la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10. Vamos en Apocalipsis 3:10, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Estamos mirando la ira. ¿Escaparemos de qué? De la ira de Dios. Miren lo que nos dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Bueno, lo repito, qué lindo versículo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Sí ve? Dios nos va a guardar. Dios nos va a cuidar, hermanos. Dios nos va a llevar para que no pasemos por momentos de aflicción, por los momentos que vienen sobre la humanidad para el mundo entero. Apocalipsis 3:10, ahí lo dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir y ya comenzamos. Ahí ya. Hay muchos pasajes más de lo que es la ira, pero tiene un hito lo que Dios nos prometió. Dios nos va a guardar, pero también Dios nos prometió. ¿A dónde estaremos con Él? Pero vamos a mirar, terminamos ahí en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, vamos a mirar. Primera Tesalonicenses 1, verso 10, dice la palabra de Dios así. Esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué estamos esperando en la iglesia? Los que creemos en el Señor Jesucristo, que Dios nos va a librar de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos. ¿Qué estamos esperando nosotros? Ahí lo dice la palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Más claro, yo no entiendo por qué mucha gente dice que no, que vamos a pasar la ira. Ahorita le voy a dar, por ejemplo, hay mucho más argumentos donde Dios nos dice, donde Dios nos habla muy claro, porque Dios habla claro a la iglesia. Y Dios nos habla y dice, ¿qué es lo que esperamos nosotros la iglesia? Al Señor Jesucristo, que Él venga y nos libre de qué? De lo que es la ira de Dios. Acordémonos de lo que le pasó allí, vuelvo y repito, lo que le pasó allí en Abraham clamaba. Lo que yo le digo, mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque el pecado hasta aquí ha llegado. ¿Y sabe qué es lo que más había allí? El homosexualismo y el lesbianismo. Fuera de todos los otros pecados que más había, que hoy en día es lo que más hay en este mundo. Está sobreviviendo eso. Y voy a destruirlo, voy a mandar fuego y consumirlo. Y Abraham oró y clamó y le intercedió, le dijo, Señor, no lo destruya, allí está mi sobrino. Si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 5. Dijo, es que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque allí su sobrino, él no buscaba de Dios. Él está impregnado en el mundo en el que vivía. Pero la razón de Abraham lo salvó por la misericordia. Así nosotros también seremos salvados como Dios guardó a aquel hombre, a Lot, por la oración. Dios nos va a guardar a aquellos que hacemos la voluntad del Señor Jesucristo. Dios nos va a guardar de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 5:9, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí lea los 5, verso 9, aquellos que están escribiendo los versículos de la palabra de Dios. Dice,
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para qué? Para ira. ¿Sí ve? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya vamos a comenzar ahora. ¿Qué fue lo que Dios nos prometió? El Señor Jesucristo le habló muy claro a sus discípulos y nos habla muy claro a la iglesia que somos ¿qué? El templo que en nosotros vive y mora el Espíritu Santo, pero que este templo va a ser llevado al reino celestial. Vamos a mirar allí en Juan lo que Dios nos habló en el lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿A dónde nos vamos? Isaías dice, escóndete un poquito, ¿a dónde nos vamos a esconder? Mira donde dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Juan capítulo 14, verso 1 al 3, allí léalo. Juan, Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, que también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuere, yo os lo hubiera dicho, pues voy yo a preparar lugar para vosotros. Y si me fueran y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el que intercede por mí y por ti, día tras día intercede ante el Padre, justificando, dice yo, cuando nosotros fallamos ante Él, dice, perdónalo. Yo ya derramé mi sangre por Él. Y cuando nosotros le pedimos perdón, Dios, ¿qué hace? Perdona nuestros pecados, nos limpia y nos sigue limpiando para tenernos, que seamos limpios, para poder entrar al reino celestial. Pero dice el Señor Jesucristo, y dice el verso 3, y si yo me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Sí ve? El Señor tiene ya el lugar preparado para nosotros. Ya tiene todo listo. Él va a venir por nosotros. ¿Por quién? Por la iglesia. Y vamos a seguir mirando pasajes donde la Biblia nos habla muy claramente que el Señor Jesucristo fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Vamos ahí mismo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. Vayan leyendo y vayan anotando versículos. No puedo explicarles mucho por alcanzar a leerles todos los versículos bíblicos, aunque muchos los he dejado de leer, pero no los voy a leer porque no alcanzamos. Pero vamos al libro de San Mateo 24, en el verso 13. Dice la palabra de Dios así. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué nos manda el Señor Jesucristo? Perseverar. Porque lo que viene en estos momentos son tiempos de aflicción. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de aflicción, tiempos de dolor. Como dice, la tierra anda en dolores porque sabe lo que le va a venir. Tiempo de desesperación anda la tierra. Y mucha gente vivimos de igual manera. Pero dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que seguir perseverando hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero ahí mismo, en el mismo libro de San Mateo, vamos a leer en el 31, ¿qué dice el 31? 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bendito sea el nombre de Dios. Si perseveramos creyendo en el Señor Jesucristo, andando en sus caminos, andando en sus mandamientos, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, dice que el 31, léalo y subráyalo allí, si lo tiene, subráyalo. Yo lo tengo subrayado y cada día lo sigo subrayando más. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus ¿qué? A sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Si ve lo que el Señor va a hacer, nos va a recoger, hermanos. Es lo que el Señor me ha puesto a predicar, que el Señor está por venir y que el Señor va a recoger dentro de todo este pueblo a todos aquellos que hacemos la voluntad de nuestro Dios. Dios va a recoger a su pueblo, a sus escogidos. ¿Quiénes somos los escogidos? No porque Dios dijo, este va a ser para mí, este. No, aquellos que nosotros buscamos a Dios, aquellos que decimos, Señor, yo necesito de ti, Señor.
Porque tú debes de entender de que nosotros necesitamos de Dios. Ese es el pueblo escogido, el pueblo redimido. Acordemos que la iglesia, Dios le prometió formar un país. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero ¿quiénes son los de la ciudadanía en el reino de los cielos? Aquellos que hacemos la voluntad de Dios. A sus escogidos, aquellos que nosotros le decimos, Señor, necesito de ti. Tu amigo, tu hermano, tu amada persona que me escucha en diferentes partes del mundo, diferentes países. Dios te está hablando a ti y te está diciendo, tú eres un escogido. Haz la voluntad del del Padre Celestial. ¿Para qué? Para ser llevado en el recto de la iglesia. Le dice que Dios nos va a escoger de todo lo que es la iglesia. ¿Dónde? Ahí lo habla muy claro. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro lado. Bendito sea el nombre de Dios. Es lo que el Señor va a hacer por cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos 10:37, Hebreos, en el Hebreos 10:37 dice la palabra de Dios así. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, esperemos un poquito. Estamos viendo los últimos tiempos del Señor. Estamos viendo los segundos del Señor. Que el Señor no ha venido no porque no quiera, sino porque quiera que usted y yo, y de pronto nuestros hijos, nuestra familia, nuestro vecino, pidámosle a Dios misericordia para que esa persona se arrepienta de buscar de Dios. Dice, queda un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo. Dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La venida del Señor está muy cerca. Vamos a leer 1 Corintios 15, versos 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sí? En un momento. Cuando venga el Señor en las nubes, va a ser, dice el Padre que Él vendrá como ladrón. Es decir, usted no sabe cuándo va a venir el ladrón en la casa. El Señor Jesucristo le habló a los discípulos también. Dice que si el dueño de casa sabría cuándo venían los ladrones, ¿qué haría? Llamaría a un ejército, llamaría a toda su familia, estaría preparados. Pero como la venida del Señor vendrá en un momento, en un instante vendrá, dice la palabra de Dios, y seremos transformados. Por eso, si usted ha mirado alguna película o si usted ha mirado, la ropa se va a quedar. Nuestro cuerpo va a ser cambiado, va a ser transformado en un par de segundos. Cuando venga el Señor Jesucristo en la segunda venida, dice que todo ojo lo verá. Pero cuando el Señor venga en las nubes, no lo va a ver. Solamente los que nos somos levantados lo vamos a ver cara a cara allá, pero arriba. Aquí, ¿quién nos levanta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un imán. Nos lleva hacia el cielo. Y ahí lo vamos a mirar cara a cara y el Señor nos lleva hacia el Padre Celestial. Y ahí le va a decir, Padre, esta es la obra que yo he hecho. Esto fue lo que tú me mandaste a hacer, a ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Porque el Señor vino y predicó y derramó su palabra, su semilla, para seguir predicando. Y di mi vida por ellos. Ahora ellos, este es el resultado. Y estaremos, el Señor Jesucristo, entregándote al Padre. Y allí donde vienen las bodas. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Dice que nosotros somos la novia. Ahí viene lo que es el cuerpo celestial. La presenta la novia ante el Padre. Y allí seremos las bodas del Cordero. Donde es un compromiso, una responsabilidad. Dios ya lo ha hecho todo. Nos falta tú y yo que estemos preparados para estar allí en el reino de los cielos, estando en las bodas del Cordero. Y también lo habla en el libro de Apocalipsis.
Vamos a seguir andando en la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 dice la palabra de Dios así. Por lo cual os digo esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, lo que les estaba hablando anteriormente. Les voy a leer del verso, vuelvo y le leo 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya sea su santo nombre. Ahí está donde lo que les estaba diciendo el Señor, a dónde vamos a tener ese encuentro, en las nubes, no aquí en la tierra. En las nubes seremos arrebatados juntamente con Él. Léalo allí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Ahí lo habla muy claro. La iglesia seremos llevados. El Espíritu Santo nos levantará. ¿Hasta dónde? En las nubes hasta en ese encuentro celestial. Estaremos allí en las nubes y ahí el Señor nos lleva a presentarnos ante ¿quién? Ante el Padre. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. No vale la pena buscarle a Dios. No vale la pena dejar aquellas cosas del mundo y decirle, Señor, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo fue cambiado, fue transformado este hombre. Antes se llamaba Saulo, el que perseguía la iglesia, el que azotaba, al que hablaba de Jesucristo. Pero cuando Dios se le apareció, aquel hombre tuvo un encuentro personal con Dios y ya después él cambió su mentalidad y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que tú y yo debemos de vivir, que Cristo viva en mí. Que el Señor Jesucristo sea el que haga vivir esa vida espiritual, que tengamos día tras día esa comunión con nuestro Padre Celestial. Dice en el mismo 17, en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice la palabra de Dios así. Porque no ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que veremos y que velemos o que durmamos, vivamos juntamente, viviremos o que durmamos juntamente con Él. ¿Por qué aquí habla la palabra de Dios? El apóstol Pablo escribe eso. Bien sea que vivamos o que muramos juntamente, viviremos con Él. Porque los que han muerto en el Señor Jesucristo tomarán cuerpo ese día y serán levantados juntamente en el cielo, en el rapto de la iglesia. Aquí lo dice, vuelvo y lo repito en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, es decir, que en este momento el día del rapto de la iglesia será el día más importante, escuche bien, en la faz del mundo. ¿Usted no cree que en el planeta Tierra, cuántas personas después del Señor Jesucristo han muerto? Miles de personas que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido decapitados? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas personas han muerto? Los niños también serán levantados juntamente en eso. Un niño será levantado. No importa que sus padres hayan sido ateos o tengan cualquier otra religión, aquel niño será levantado. Y ellos tomarán cuerpo. ¿Un cuerpo qué? Pero ahí habla la palabra de Dios.
Lo leíamos anteriormente. Va a tener un cuerpo transformado y seremos llevados a la iglesia. Va a ser algo tremendo cuando la tierra levantarán y levantarán almas en este momento. Será el día más tremendo donde muchas personas habrán taxistas que eran cristianos y será llevado el que maneja el conductor del taxi. Aviones caerán porque serán llevados en ese momento. Gente que va en moto, gente que va a caballo. Por eso dice la palabra de Dios, dos estarán juntos, uno será tomado y otro será dejado. Aquel día será el día más tremendo. Personas que estarán con un niño y el niño será llevado. No importa, vuelvo y repito, no importa que los padres sean ateos, quieran en cualquier otra religión, pero si tiene un niño, Dios levanta a ese niño. Los niños van a desaparecer, aún desde cuando dice, hay de las que están encintas en aquellos días. ¿Por qué Dios no va a dejar a los niños? Porque lo que viene para la humanidad serán cosas tremendas. Dice, cual nunca en la tierra ha pasado, ni lo volverá a pasar. Cual nunca. Por eso ese día será un día muy glorioso para los que nos vayamos, pero será muy triste para los que se quedan. Ese día será el peor día de su vida. Ese día será el arrepentimiento, llorarán, crujirán los dientes, pero ya no hay arrepentimiento. Ya aquellas personas que quieren ir al cielo, no dicen para el infierno, tendrán que no dejarse marcar de la marca de la bestia, de la marca del diablo, del anticristo. Y allí serán decapitados. Eso también lo habla en el Apocalipsis y muchos van a ser decapitados. Así, amigo y tú, hermano, busquemos de Dios porque el rapto de la iglesia está muy cerca. El rapto de la iglesia, la venida del Señor está tan cerca. Y si tú no te vas en el rapto de la iglesia, te vas a quedar. Ese día será el día más duro del planeta Tierra. ¿Tú no crees cuando uno como padre se le desaparece un niño y usted lo busca por todos los lados y no lo va a encontrar? Los carabineros o la policía no lo va a tener. Porque ¿dónde está? En el reino celestial. Y difícil de allí bajarlo. Sigo leyendo para ir terminando. Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas 21, 34, 36. Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo se nos está terminando. Para que... El libro de Lucas, capítulo 21, versos 34 y 36. Lucas 34 al 36 dice la palabra de Dios así. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se encarnen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo. ¿Sí ve? Vuelve el Señor y nos repite. Como un lazo, como un relámpago será la venida del Señor Jesucristo. Velad en todo tiempo, estemos preparados para su venida. Estemos preparados para el día que el Señor venga por cada uno de nosotros. Según de Tesalonicenses, vamos a mirar ya, vamos a terminar, ya estamos casi por terminar, pero vamos al segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis volver, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en él sentimos de que el día del Señor está cerca. En él sentimos que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todos los que se llaman Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene el fin, que lo que tiene el fin que a su venido tiempo se manifieste, porque ya está en acción
el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al repente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando cuando el Señor, pero aquí hay una pregunta, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, pero con respecto a la venida del Señor por la iglesia. Aquí lo que está hablando, lo que el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, ya le está hablando en el tiempo cuando el Señor Jesucristo, ahorita leíamos antes en 1 de Tesalonicenses que el Señor con voz de trompeta los levantará y nos llevará. Después de que la iglesia sea levantada, ahí viene la segunda, ahí donde se manifiesta el hombre de perdición, es decir, el mismo Satanás, el mismo diablo, el profeta, el falso profeta y el anticristo. Y ellos, ¿quién lo que lo detiene? La iglesia, las oraciones de la iglesia detenemos que el inicuo, el diablo se levante contra la iglesia, destruya todo. Cuando la iglesia sea levantada, que es lo que está hablando aquí en 2 Tesalonicenses, Satanás hará de la suya. Satanás, ahí donde él hará todo lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia, aquellas personas que verdaderamente buscamos a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios dice la palabra de Dios en el libro de Juan, que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoremos ¿cómo? En espíritu y en verdad. La iglesia levantada, hermanos, Satanás hace las suyas. Y son 7 años, por eso él dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él hará cosas tremendas. Eso lo vamos a mirar, todo lo que Satanás va a hacer en esos 7 años. Hoy en día Satanás puede hacer cosas, pero hay algo que lo impide, que es lo que habla la palabra de Dios. ¿Quién le impide? La iglesia. Satanás está hacia todo acelerador para llegar. La iglesia le estamos colocando el freno. Satanás por eso no puede hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que clama, hay una iglesia que intercede. Tú y yo estamos intercediendo, estamos orando, estamos clamando misericordia. Y la oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. ¿Qué es lo que lo detiene al espíritu inmundo? De iniquidad. A lo que viene la desolación. ¿Quién lo detiene? La iglesia. Tú y yo que oramos día tras día, creyendo en que el Señor Jesucristo nos guardará de todo mal, de toda acechanza del diablo. 1000 y 10,000 caerán a tu lado, mas a ti no te pasará nada. ¿Por qué? Porque tú tienes la confianza de Dios. Porque el diablo, algo que le tiene temor, es cuando tú le nombras la sangre del Señor Jesucristo. Yo le he dicho, por la misericordia del Señor, Dios me ha, el ministerio ministerio que Dios me ha dado es de restauración y liberación. Dios me ha usado por la misericordia de Dios. Escuche bien, Dios me ha usado por la misericordia de Dios para liberar a muchas personas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero sabe que los demonios que le tienen temor y terror es cuando tú le nombras la sangre del Señor Jesucristo, cuando uno dice, en el nombre del Señor Jesucristo te ordeno que salga de ese cuerpo, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y la sangre derrotó y destruyó toda potestad de las tinieblas. Ahí dice, no me saque de ese cuerpo. Y mentiroso, ese cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo, porque el cuerpo Jesucristo derramó su sangre por cada uno de ellos. A eso le tiene terror. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo fue obediente. Y la obediencia trae recompensa. La ofensa trae santidad. Y de insantidad, tú, dice Dios, Dios nos ha dado autoridad sobre toda la potestad de las tinieblas. ¿Pero a través de qué? De la obediencia. Por eso dice la palabra de Dios allí que Dios le otorgó al Señor Jesucristo todo. ¿Por causa de qué? De la obediencia, que Él vino y obedeció conforme el Padre le envió a hacer. Dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Toda. Por eso el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, tú y yo somos libres. Y vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados y estaremos con Él en el reino de los cielos por la eternidad de la eternidad. Es decir, por siempre. Ya para ir terminando, ¿dónde la iglesia se va? ¿Dónde la iglesia se va? En Apocalipsis capítulo 4. Ahí la iglesia se va. Juan es la representación de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dice, sube acá. Dios ahí nos sube. Acordado que con voz de trompeta Dios nos llama.
Aquí lo está hablando. Después te miré aquí que una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que harán de suceder después. Ahí la iglesia se va. Apocalipsis capítulo 4, el Señor dice, subí acá, suena la trompeta de Dios. Después van a ver las otras trompetas, pero son de ángeles. Es la trompeta de Dios que la iglesia será levantada, transformada. Después aquí viene la adoración celestial. Y después van a venir lo que es el castigo para la humanidad. Que eso lo vamos a estar viendo más a después. Pero vamos a mirar que eso es lo que Dios nos habla en su palabra. Dios tiene todo escogido. Hemos leído y solamente unos poquitos versículos donde Dios nos libra de la ira de lo que viene para el planeta Tierra. Hemos leído donde Jesucristo dice, yo tengo ya lugar preparado para vosotros, vendré otra vez y los tomaré y estaré con Él. Ellos conmigo, dice el Señor. Eso es lo que día tras día Dios hace. Dice aquí Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí ve? Dios dice la palabra, Dios es muy caballero. Dios es todo un gran personaje. Dios es santo, admirable. Yo a mi Dios lo amo, porque porque Él me ha amado, porque Él dio su hijo por amor de mí, para perdón de pecados, para limpiarme la maldad y para poder decirle que estaremos con Él, sentados junto al Padre Celestial. ¿No le parece a ti algo grande y hermoso? No hay comparación con nada tú estar sentado a la diestra de aquel nombre, sobre todo nombre, admirable, santo, perfecto, puro, digno de adoración, digno de alabanza, de estar en nuestro Padre Celestial. Pero Él dice, yo estoy a la puerta, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra del trono de mi Dios, o mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Qué lindo cuando Dios te hace esa llamada. Pero lo lindo de todo es que tú abre el corazón hacia Dios y le digas, Señor, yo estoy dispuesto a entrar contigo. Señor, yo no me quiero quedar en la ira, oh Dios de los cielos. Yo quiero irme contigo a tu morada que tú nos has preparado, lo que nos habla en San Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Y ahí puedes seguir leyendo, porque la palabra de Dios es fuente inagotable. La palabra de Dios es fuente viva, pura, santa, para que tú entres y vivas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya para terminar, vamos a mirar la diferencia, la diferencia del rapto de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo. Vamos a mirar 3 puntos. Ya voy a estar orando y voy a dando término a lo que es el rapto de la iglesia. Cuando termine el libro de Apocalipsis, vuelvo y voy a dar muy bien lo que es el rapto de la iglesia si el Señor no ha venido, porque ya lo vamos a entender muy bien lo que son los juicios, lo que son los castigos, lo que Satanás hizo y deshizo, pero lo que está escrito a través de la palabra de Dios, para poder entender y poder tener más responsabilidad ante la presencia del Señor que Dios nos hablaba a través de su palabra. La diferencia en el rapto y la venida del Señor Jesucristo. En el rapto el Señor viene por la iglesia. Escuchen, en el rapto el Señor viene por la iglesia. En la venida el Señor viene con la iglesia. En el rapto el Señor viene por la iglesia. ¿Nos espera dónde? En las nubes. Cuando el Señor aparezca después de los 7 años, el Señor viene con la iglesia. En el rapto viene ante el anticristo, que lo estamos hablando ahí en Tesalonicenses. En el rapto viene antes del anticristo. En la segunda venida viene después del anticristo, porque el anticristo está haciendo de las suyas, y él viene y lo mata con el resplandor de su venida. Leíamos ahí la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses. En el rapto viene soltero. Él viene por la novia. En el rapto viene soltero. En la segunda venida, él viene casado.
Él viene ya con la esposa, que es la iglesia. En el rapto viene como ladrón, que nadie lo ve. En la segunda venida, todo ojo lo verá. Y todo está escrito en la Biblia. Y ahora me van a decir a mí que la iglesia se va a ir cuando esté cuando esté pasando la tribulación o la gran tribulación. ¿Sí que la diferencia? Cuando el Señor Jesucristo, la diferencia de cuando Él viene a cuando Él viene por la iglesia, en el rapto de la iglesia, o zarpazo que se llama, o cuando Él venga a la segunda venida, que eso lo vamos a mirar después. Él viene, pero después de lo que son los 7 años, donde ahí se termina la gracia, y después se comienza el milenio, los 1000 años. Entonces, que Dios les haya hablado, que Dios les haya ministrado y que esos versículos os escudriñen y se den de cuenta de que el Señor Jesucristo está por venir por la iglesia y que están las diferencias cuando el Señor viene por su iglesia, cuando ningún ojo lo verá, pero que después todo ojo lo verá, pero ya va a ser después de lo que haya pasado los 21 castigos sobre la faz de la tierra y 7 Apocalipsis 10:4 que no se sabe qué va a pasar. Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Juan, no los escriba. Yo lo que les digo, yo quiero hacer una oración de fe hoy. Aquellas personas que en diferentes partes del mundo me miran y ven estos videos. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal, yo te invito a que tú lo hagas. Y que yo le diga, Señor, yo no quiero estar en la ira, Señor. Yo quiero estar, Señor, contigo en las bodas del Cordero. Yo quiero, Señor, estar allá contigo, Señor. Voy a hacer la oración de fe. Y solamente tú tienes que creer que Dios está ahí para abrir las puertas. Que Dios está para escribir tu nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu bendita y preciosa palabra. Mira, Señor, lo que tú me has colocado en mi mente, en mi corazón, lo que tú me has hablado de que predique, lo que Él ha venido, el Señor Jesucristo, lo he venido cumpliendo. ¿Cuántas veces tú me despertaste, Señor de los cielos, y me hablaste? Me mostraste en visión, oh Dios de los cielos, que predicaste que tu venida está tan cerca, Señor. Día tras día lo he venido haciendo, Señor. Porque tú has mostrado su amor, su misericordia conmigo, Señor, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Con todo tú has sido un Dios bueno. Has mostrado su amor, su gracia, su poder. Pero es especialmente, Señor, tú diste a tu Hijo para podernos ser salvos, Señor de los cielos. Y tú me has revelado, Señor, que tu venida está tan cerca, Señor, a través de tu palabra. Ahora, Señor, lo he cumplido, Señor, y seguiré predicando tu palabra hasta que tu venida venga por mí y por todas aquellas personas que te esperamos, oh Dios. Pero, Señor, si hay personas que no te han aceptado a ti, Señor de los cielos, como el único Salvador personal, te pido, oh Dios de los cielos, que tú escribas, Señor, cada nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando tú los llames, ellos puedan responderte. Tu amigo y tu hermano que me escucha en diferentes partes del mundo, si tú quieres hacer esta oración para que tu nombre esté escrito, solamente repita conmigo y di, Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis transgresiones que he ido delante de ti y que te he fallado. Perdóname, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Y ayúdame, Señor de los cielos, a poder entrar en el reino celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando tú me llames, yo pueda responderte. Señor, reconozco que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, que tú derramaste tu sangre, Señor, que fue como cordero, Señor, inmolado, llevado allí, y que tú no abrió su boca para no defenderse, porque se sentía culpable
porque tú estás llevando mi carga, mis pecados, todo, Señor, de mí. Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste. No hay cómo pagarte, Señor, pero lo que te puedo decirte a ti que te amo. Y te puedo decir que quiero ser su servidor y quiero estar contigo por siempre allí en el reino de los cielos. Señor, no quiero quedarme en la ira, Señor. Quiero irme en tu gracia, en lo que tú nos ofreces, en lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque todo es perfecto, lo que tú has creado, lo que tú has hecho y conforme tú nos has dejado a través de tu palabra. Escaparemos de la ira, Señor, de lo que vendrá para el mundo entero, Padre Celestial. Porque tuyo es el poder, tuya es la honra, la gloria, y tuya la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grande y ricamente. Que sea que esos versículos, si tú los anotaste o si tú miras el video, he dicho espaciamente los versículos para que tú los leas y que no se den de cuenta que no soy yo el quien habla, sino es la palabra de Dios que nos habla y nos dice lo que ha de venir y lo que va a suceder. Que Dios te bendiga hoy. Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.